Si pueden acompañarme en sus Biblias a Hechos capítulo 10. Y vamos a estar viendo un mensaje que les comentaba en la mañana. Hace poco hicimos un viaje misionero a Cuauhtémoc, Chihuahua, y fue un mensaje que Dios puso en mi corazón, y mientras lo compartía sentí de Dios que es un mensaje. Decía, es que lo quiero dar allá en Convivencia, pero a ver cuándo se abre la oportunidad. Y bueno, esta es la oportunidad. Entonces quiero compartirles algo que de verdad Dios puso en mi corazón, y creo que el día de hoy el Espíritu Santo nos va a hablar. No sirve o no tiene mucho fruto si salimos de aquí con más información, con nuestra cabeza grande. Necesitamos salir con un corazón grande. Necesitamos que el Espíritu Santo traiga a vida la palabra en nuestro corazón. Si solo es información, saldremos siendo los mismos. Pero si el Espíritu Santo viene y vivifica la palabra en nuestros corazones, ahí es donde comienza la obra. Y por eso quiero orar para poner este mensaje en manos del Espíritu Santo. ¿Está bien? ¿Está bien? Eso. Vamos a cerrar nuestros ojos. Espíritu Santo, te pedimos que glorifiques a Cristo en este lugar, Señor, en medio de nosotros. Te pedimos que nos ayudes a ver más allá de la letra, Señor. Nos ayudes a ver el corazón del Padre, a entender tu voluntad, Señor, y a saber lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos que transformes nuestras vidas y nuestros corazones, Señor, para llevar a cabo todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Y el mensaje del día de hoy se llama lo que es necesario. Cuando hablamos de algo necesario, pues es algo que necesitamos, válgame la redundancia, pero es algo que no es una opción, es algo que realmente es muy importante. Y así titulé el mensaje, porque el día de hoy vamos a ver un mensaje de una historia en el libro de Hechos, donde Dios va a usar a dos hombres para algo impresionante, algo que trascendió y sigue trascendiendo a través de los años, impactando nuestras vidas. Déjeme le digo, así le voy a adelantar, el hecho de que usted y yo estemos el día de hoy aquí en la iglesia tiene mucho que ver con este suceso que estamos por ver. Y Dios usó a dos hombres, Dios los quería usar, pero ellos independientemente tenían una fuerte necesidad. Y lo importante de ver la vida de estos dos hombres es que usted y yo el día de hoy podemos identificarnos ya sea con uno o con otro. Y si identificamos nuestra necesidad, es seguro que el Espíritu Santo el día de hoy va a hacer algo con nosotros. ¿Está bien? Y yo quiero darle una excelente noticia. Cuando yo lo entendí en mi corazón, aparte de que me lo decían mucho y lo entendí, revolucionó por completo mi vida. Y es que Dios los quiere usar, a todos nosotros nos quiere usar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muchas veces tenemos esta idea de que Dios escoge algunos preferidos, iluminados, santificados, solamente para llevar a cabo sus propósitos. A lo largo de los años hemos tenido esta idea tradicional o cultural del ungido hombre de Dios, ¿verdad? Y como que si tan solo ese pastor orara por mí, mi vida nunca más sería la misma. Pero hemos entendido que cada pastor, cada hombre y mujer que Dios levanta, no es que sea una persona especial, es que Dios escoge gente imperfecta para llevar propósitos y planes eternos en el mundo. Entonces Dios va a usarlo a usted, va a usarme a mí, a pesar de lo que sea. Dios no necesita gente súper iluminada. Más bien dice la Biblia que Dios escoge de lo vil, de lo menospreciado, de aquello que la gente dice no es muy capaz, no damos un centavo por esta persona. Y dice, eso es lo que Dios escoge para establecer sus planes y sus propósitos. Y a mí me gusta ver ese versículo, porque entonces creo que sí califico para ser usado por Dios. Amén. Y yo quiero decirle esto porque a veces creemos que esto de ser usado por Dios es para jóvenes, gente con tiempo, gente muy capacitada. Pero si vemos el evangelio, ninguno de los apóstoles tenía tiempo. Eran pescadores, eran cobradores de impuestos, tenían sus empresas, sus negocios, sus familias, y Jesús, no dice la Biblia que llegó y dijo, ay, es que son pescadores y ya tienen un negocio de pescadores, pues mejor no les digo, voy a buscar a los que no tienen nada que hacer. No, Jesús fue con los que estaban ocupados y les dijo, ustedes, los que están ocupados trabajando, vénganse y síganme, porque los voy a usar para un propósito eterno. Entonces no se descalifique para los planes de Dios. Yo le quiero dar esta buena noticia. A lo mejor a algunos no les gusta tanto, pero yo le quiero decir, por la cara que me están haciendo así, pero Dios quiere usar su vida.
Y la Biblia nos muestra, dice que las cosas que hay en el mundo solo son el deseo de nuestros logros personales, la vanagloria de la vida, un intenso deseo por el placer físico. Y dice la Biblia que todo eso perece. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el día de hoy estamos viendo esto como ejemplo, que pasó hace miles de años, el suceso que estamos viendo. Y el día de hoy, ese suceso de hace miles de años habla a nuestros corazones de lo que Dios quiere hacer. Amén. Y bien, vamos a leer el capítulo 10 del libro de Hechos. Y la manera en la que podemos saber que Dios nos ha incluido en su plan es que dice la Biblia que una vez que venimos a Cristo, el Señor nos bautiza en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Y Dios va a llevar su plan eterno para todos los tiempos. Él lo va a llevar a cabo y a través de su iglesia, de su cuerpo. Entonces, si usted y yo estamos aquí el día de hoy en el cuerpo de Cristo, estamos incluidos en el plan eterno de Dios. Pero es necesario algo que estos hombres se dieron cuenta que tenían necesidad para llevar a cabo el plan de Dios en sus vidas. Y vamos a empezar con el primer hombre, y lo quiero ver así como partes de la historia. En la primera parte vamos a hablar de un hombre. En Hechos 10 versículo 1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Diga conmigo, Cornelio. Este es el primer hombre que vamos a ver en esta historia. Dice, era un centurión de la compañía llamada La Italiana. Versículo 2 dice, él era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios algunos días. Dice, siempre, ¿verdad? Qué padre cuando hablan bien de ti, ¿no? Mi esposa siempre dice que soy el mejor predicador de todos. Pero cuando tu esposa habla bien de ti, pues sabes que te está echando porras, ¿verdad? Pero ¿qué cuando la Biblia habla bien de ti? O sea, quiere decir que el Espíritu Santo está inspirando a Lucas para escribir que Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Muchos diríamos, Cornelio es un hombre ejemplar, un hombre de oración, un hombre caritativo, un hombre que era de familia, porque dice que toda su casa también temían a Dios. Entonces podría ser un estándar de un hombre ejemplar. Y a lo mejor usted viene el día de hoy y dice, yo doy mis limonas, ¿verdad? Ayudo a la gente, oro, mi familia somos muy unidos, etcétera, etcétera. Me puedo identificar con Cornelio, pero hay algo muy interesante, un elemento muy interesante dentro de la descripción de Cornelio. Sucede algo en el versículo 3. Dice, Cornelio vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Típico, ¿no? Cuando oramos, Señor, y entra un ángel y me habla, ¿verdad? Eso nos pasa todos los días. Realmente está teniendo una experiencia Cornelio. Está orando, se presenta un ángel y lo llama por nombre. Y a mí me impresiona mucho cuando lo llama por nombre, porque quiere decir que es conocido. Quiere decir que su vida no ha pasado desapercibida en los cielos. Y llega el ángel y le dice, Cornelio. Ahora yo me imagino, pobrecito Cornelio, porque siempre que se aparece un ángel en la Biblia, vemos que el ángel dice, no temas. Sí, malamente nos vendieron la mercadotecnia, la novela esta de Serafín, un angelito bebé así chapeadito. Pero no, o sea, realmente no son bebitos con alitas, son unos, pues no quiero decir monstruos porque son ángeles, ¿verdad? Pero son unos grandotes. Y en la Biblia siempre vemos, no temas. Y Cornelio está orando y se le aparece un ángel y lo llama por nombre. Y dice en el versículo 4, y él mirándole fijamente y atemorizado, Cornelio dice, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y me encanta ver eso, porque le quiero decir algo. Tenemos esta idea de que Dios está allá en su onda, en otro lugar, y nosotros arreglándonos acá nuestra vida, a ver cómo nos va. Y pues de repente como que ayúdame en lo que yo ando haciendo, ahí si te acuerdas de mí. Pero realmente podemos ver en este versículo que dice que los ojos de Dios contemplan toda la tierra, lo dice en Crónicas. Y Dios veía la vida de Cornelio. Cornelio no pasaba desapercibido, era un hombre que Dios estaba viendo. Y entonces envía a Dios un ángel que le habla a Cornelio y le dice, Cornelio, todo lo que estás haciendo han subido como memoria delante de Dios. Y hay algo bien interesante que vamos a ver siguiendo con la historia de Cornelio. Dice en el versículo 5,
Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario. Diga conmigo, es necesario que hagas. Entonces está bien interesante porque se aparece el ángel. Cornelio le dice, ¿qué pasa? Y el ángel le dice, bueno, envía a tus hombres, Cornelio, que vayan a casa de un tal Simón el curtidor y ahí pregunten por Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Dile que venga porque él te va a decir que es necesario. ¿Qué implica que es necesario? Que la vida de Cornelio, aunque podemos decir que es ejemplar y que es muy, podemos reconocerlo así como una persona muy buena o no sé, le faltaba algo, tenía una necesidad, y Dios mismo manda un ángel para hacerle ver a Cornelio que él estaba incompleto, que necesitaba algo en su vida, y por eso ahora Cornelio está enviando a sus soldados a ir a llamar a Pedro a su casa. Y vamos a seguir leyendo la historia. Y dice en el versículo 7, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado, los cuales los asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Pues les contó a sus soldados, vayan allá y tráiganme a Pedro. Versículo 9. Y ahora quiero ver la segunda parte de la historia. Como es mientras tanto, ¿verdad? O sea, al día siguiente, mientras, ¿verdad? Es como en Batman de hace muchos años, ¿verdad? Está pasando algo y está pasando otra cosa de este lado. Entonces, mientras Cornelio tuvo su encuentro con el ángel y Dios le dio instrucciones de llamar a Pedro, mientras tanto van los soldados. En la otra historia está Pedro en su casa y dice, al día siguiente, bueno, en una casa, iban por el camino y se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar y era la hora sexta. Pedro sube al techo y dice, voy a orar. Y luego dice que Pedro tiene hambre en el siguiente versículo. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Y dice, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Un éxtasis habla de una experiencia sobrenatural que Dios trae sobre la vida de personas para mostrar algo. Entonces es lo que ahora Pedro está experimentando. Ahora me llama la atención, desde que vemos que Dios envía un ángel con Cornelio, implica que Dios está por hacer algo, que Dios tiene un plan, que Dios tiene una cita divina, y ya hizo la primer parte de despertar a Cornelio y llamar a Pedro. Entonces viene la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Pues que Pedro se entere que Dios va a hacer algo para que Pedro vaya y le diga a Cornelio y veamos lo que Dios va a hacer. Y tomándome la libertad, con mucho respeto, de imaginarme, si yo fuera Dios, ¿qué le diría a Pedro que hiciera? ¿Qué instrucción yo le daría a Pedro? Vemos que Cornelio tiene una necesidad a pesar de ser una persona ejemplar, y Pedro ahora está teniendo un éxtasis. El apóstol Pedro, el que caminó con Jesús. ¿Qué le diría usted si fuera Dios a Pedro como instrucción? Personalmente yo le diría, Pedro, ve a casa de Cornelio y predícale el evangelio, porque eso es lo que Dios está haciendo. Pero vemos algo bien interesante, que Dios no le responde, no le dice eso a Pedro. Al contrario, Dios le habla en un lenguaje como que muy raro o diferente, difícil de comprender. Y quiero que lo vea conmigo. Dice en el versículo 11, Pedro está orando, se abre el cielo, vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra. O sea, así como Dios, Cornelio, háblale a Pedro, Pedro, un lienzo. Y Pedro ve el lienzo y como que, voy con Cornelio. O sea, está raro el lenguaje con el que Dios está presentando a Pedro. Nadie viendo un lienzo piensa que tiene que ir a casa de otra persona, a menos de que lo tenga escrito, pero en este caso no estaba escrito. ¿Qué tiene ese lienzo? Dice, y en el cual había en ese lienzo todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y luego dice en el versículo 13, y entonces vino una voz y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Obviamente se refiere a los animales del lienzo, que los mate y se los coma. Estos versículos yo siempre se los digo a los jóvenes allá que son veganos, les digo, ahí está. Si puedo comer chicharrón y no pasa nada. Y Dios le está diciendo, o sea, imagínense, Cornelio
háblale a Pedro, Pedro, reptiles, cuadrúpedos, mata y come. O sea, como que, ¿qué le está diciendo Dios a Pedro? Y nos damos cuenta por la manera, o sea, obviamente Dios no es como que es confuso o es misterioso o así como que nos las deja complicada a ver si adivinamos. Realmente Dios estaba haciendo otra cosa con el apóstol Pedro. Y esto está bien interesante porque Pedro era un hombre que ya conocía a Dios. Entonces me impresiona ver cómo Dios le habla de una manera sencilla, simple y práctica a Cornelio, quien no conocía a Jesús, pero a Pedro le está hablando en otro lenguaje un poco más profundo. Y le voy a decir por qué, porque Pedro también tiene una necesidad y Dios está por resolverla y por hablar a la vida de Pedro. Y vamos a seguir en la historia. Lo bueno de estos dos hombres es que de verdad con uno nos vamos a identificar. Dice en el versículo 14, me llama un chorro la atención esto. Aquí es el meollo del asunto. Entonces Pedro dijo: Señor, no. Si hablamos de valientes de la historia, yo ahí tengo un ejemplo de un valiente de la historia. O sea, Pedro era un pescador, viene Jesús, lo llama, le enseña 3 años, Jesús muere, resucita, Pedro lo ve resucitado, Pedro ve los milagros de Cristo, Cristo asciende, es lleno del Espíritu Santo, Pedro le predica y 2,000 se convierten y luego se avienta otra prédica y 3,000 se convierten. Dice la Biblia que Pedro caminaba y que con su sombra enfermos serán sanados. O sea, era un hombre que estaba siendo usado por Dios de una manera impresionante y de repente ahora Dios lo quiere usar para otra cosa y Dios le da esta sencilla instrucción de Pedro. ¿Se acuerdan que tenía hambre? Dice al principio que Pedro tenía hambre y Dios le dice: Pedro, mata a estos animales que te estoy bajando del cielo. O sea, ¿a qué han de haber sabido esos animales? O sea, bajados del cielo. Y Dios le baja estos animales, le dice: Pedro, mata y come. Señor, no. Wow. Les decía en la mañana que no viene en la Biblia, pero me lo imagino, ¿no? Los ángeles alrededor del trono, ¿verdad? Así, agárrenme porque me lo sueno a este Pedro. O sea, ¿cómo le dices que no a Dios? Y para esto hay que entender un poco el contexto, tanto de la vida de Pedro como de la vida de Cornelio. Cornelio era una persona que no había sido expuesta al evangelio. Tenía cierto conocimiento general de Dios, por eso dice que temía a Dios y que oraba siempre y que era buena gente. Cornelio no había escuchado el evangelio, no conocía a Pedro, a los discípulos, no conoció a Cristo personalmente. Y por el otro lado, y es bien importante esto, porque a pesar de su buena reputación, Cornelio necesitaba a Cristo. Y esto es lo que yo le quiero decir en esta mañana, tomando la vida de Cornelio. Usted puede estar aquí el día de hoy y decir: yo soy bueno y doy a la gente y apoyo a la Cruz Roja y hago esto y el otro y no le hago mal a nadie. Y qué bueno que es una persona con buena moral y que es una persona ciudadana ejemplar, ¿verdad? Y hay premios para eso. Es muy bueno, pero lo que sucede y que vemos aquí a la luz de la escritura es que eso no nos garantiza ni es suficiente para que nosotros podamos tener la vida eterna y llegar a la presencia de Dios con nuestras buenas acciones. ¿Por qué? Porque realmente yo puedo ser bueno en 5, 20, 50 cosas, pero tengo un problema que la Biblia llama pecado. Y aunque haga 50 cosas buenas, puede que haya una que la haga mal, pero esa una me descalifica completamente, porque es pecado y por el pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y hay muchos que hemos intentado en un sentido portarnos bien, ser buenos y de alguna manera ganarnos el favor de Dios y ser aceptados por Dios por tratar de ser buenas personas, pero la Biblia dice lo opuesto. Dice la Biblia que nuestras mejores obras son como trapos sucios de inmundicia. ¿Por qué? Porque siempre seguimos estando manchados por este problema que la Biblia llama pecado. Entonces yo no puedo llegar a la presencia de Dios y decirle: Dios, quiero tener la vida eterna porque yo le di a la Cruz Roja, porque yo esto y porque yo esto. Porque probablemente en uno de esos comentarios Dios me diga: ¿y eso no lo hiciste con otra motivación?
No diste a la Cruz Roja cuando te estaban viendo todos y lo hiciste para quedar bien. Y no hiciste, ¿por qué? Porque fuera de nuestras obras nos damos cuenta que el problema en sí ni siquiera está en lo que hacemos, está en el corazón. ¿Ha escuchado alguna vez esa frase de escucha tu corazón? No, la Biblia dice que es más malo y perverso que todas las cosas. El problema del hombre no es en lo externo, es el problema interno, que necesitamos a Cristo. Necesitamos a un Salvador, necesitamos que Jesús venga a nuestras vidas, y eso es lo que vemos en la vida de Cornelio. Ahora, no quiero decir en este sentido que son nuestras buenas obras y Cristo. La Biblia dice que no hay nombre bajo el cielo en que el hombre pueda ser salvo más que a través de Jesucristo. Muchos hemos intentado que Dios nos apruebe y todo con nuestra manera de vivir, pero le voy a decir algo, la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que usted y yo somos aceptos en Dios, somos aprobados en Dios sola y únicamente a través del amado que es Jesucristo. Lo que usted y yo necesitamos, si somos un Cornelio que había tratado de ser una persona buena, necesitamos a Cristo. Cristo es la respuesta, Cristo es lo que necesitamos. Y me impresiona que diga necesidad, porque no lo sugiere, no lo recomienda, es una necesidad. Jesús lo enseña en Mateo 5, hablando del corazón. Les dice, ¿escucharon todos ustedes? No mates, no cometas asesinato, ¿verdad? No mataréis, les dice a sus discípulos. Porque supongo que había algunos por ahí que seguían a Cristo que decían, pues yo no he matado a nadie, ¿verdad? Somos malos y hemos pecado. No, yo no he matado a nadie. Y Jesús dice, ¿escucharon que se dice no matarás? Bueno, yo les digo, a cualquiera de ustedes que se haya peleado con un hermano y le haya dicho necio o fatuo, que quiere decir idiota, en su corazón, ya ha sido culpable de cometer asesinato. Jesús no se va con las obras físicas, se va al problema real, el corazón. Y ahí es donde nos damos cuenta, necesitamos a Cristo, necesito un Salvador, necesito que Jesucristo transforme mi corazón por completo. Ahora, ¿cómo yo puedo en un sentido alcanzar esto que será probado y entrar en el reino y en Dios, en el corazón de Dios? La Biblia dice que no es por obras, no hay nada que yo pueda hacer. La Biblia dice que es por fe y fe en Jesucristo. No fe en que ya me voy a portar bien y que ya voy a cambiar. Fe en que lo que yo tenía que pagar, en lo que yo tenía que hacer, Cristo ya lo hizo por mí y me lo da en un regalo, de tal manera que cuando yo le entrego mi vida a Cristo, Dios me ve desde su trono y ve toda la bondad, la justicia y rectitud que hay en Cristo, la ve en mí, porque Jesús la ha atribuido a mi vida solo por fe. Esperaba que se emocionara un poquito más. Eso es lo que la Biblia llama justificación. Cuando usted y yo ponemos nuestra fe en Cristo, Dios, en vez de ser culpables de nuestros delitos y pecados, ahora nos llama justos. Ve a Cristo en nosotros. Y le tengo esta noticia impresionante. ¿A poco no alguna vez ha luchado usted como yo decir, cuando yo le digo a Dios, te amo, sé que la verdad no lo amo como debería? Cuando usted le dice a Dios, te amo, Dios lo ve en el filtro de Jesús, así que ve como si Cristo mismo le estuviera diciendo al Padre que lo ama. Ame a Dios, porque Cristo ha hecho una obra en usted y Cristo está en usted. Necesitamos a Cristo, amén. Ahora, el contexto de Pedro, ¿qué sucede con Pedro? El problema de Cornelio es que a pesar de ser una persona que aparentemente era justa, no era suficiente, necesitaba a Cristo. Y Dios, tan misericordioso, hace todo un plan para que Cornelio pueda llegar a los pies de Cristo. Ahora, ¿por qué Dios no? Si ya le habló el ángel y le dijo, pues que el ángel le comparta, pues tanto rollo con Pedro y traerlo, pues que el ángel le diga. Pero le voy a decir algo, Dios, como dijimos al principio, Dios obra a través de usted y de mí. Jesús nos comisionó a nosotros para ser sus agentes representativos aquí en la tierra. El Señor nos ha encomendado el mensaje y somos nosotros el instrumento en manos de Dios. Y por eso el ángel no lo dijo, por eso tenía que venir Pedro. Ahora está Pedro. ¿Qué es Pedro? Pedro fue un hombre judío que creció en su religión judía, creció con sus tradiciones judías y bueno, eventualmente llegó a ser pescador, ya lo sabemos. Jesús lo llama, vive con Jesús, se vuelve discípulo.
entiende lo que acabamos de hablar, que no es por obras, que es por fe. Cristo muere, resucita, asciende, Pedro es lleno del Espíritu Santo, lo que acabamos de decir ahorita. Pero llega a suceder esto muy interesante con Pedro. ¿Por qué Pedro le dice a Dios que no? ¿Por qué? Porque Pedro, en la cultura judía, estaba prohibido por la ley, así como pecado, el comer un animal cuadrúpedo, un reptil o un ave, de las que vienen aquí en este lienzo. Dios había dictado la ley por medio de Moisés, y en esa ley venía tal, no comas cerdo. O sea, imagínate, pobres judíos, no comían la chicharrón de las ramos, así se perdieron de la bendición. Y Pedro toda su vida había estado acostumbrado a no comer de esta serie de alimentos, de este tipo de carnes. Era su cultura familiar, era su cultura personal, eran sus tradiciones. Y en un momento, ya habiendo entendido que no es por ley, que es por gracia y que es por la obra de Jesucristo, Dios le habla y le dice: come cuadrúpedos, reptiles y aves. Y Pedro, abrazado de su tradición y de su celo y orgullo judío: nunca he comido eso, Señor, y así que si tú me lo pides, no lo haré, porque yo le soy fiel a mi religión, no a ti, Señor. Dios, porque Dios le está diciendo. Otra cosa es que viniera alguien, ¿verdad? Oye, siento de Dios decirte que te comas un cerdo. Pues ahí Pedro todavía podría darse el lujo de decir: no, yo no siento de Dios. Pero aquí está viendo el cielo abierto y Dios hablándole, diciendo: Pedro, come esto. Y Pedro le dice: no, Señor. Ahora, si es por eso, y vamos a leer lo que sí es por eso. Dice aquí, dice en el versículo 14, dice: entonces Pedro le dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Señor, ya, yo así soy. Toda mi vida he sido así. No me vengas a cambiar nada, Señor. Yo ya tengo mi tradición judía. Yo así te sirvo, yo así te sigo. Yo creo que así es Dios. Entonces no me digas que mejor no. Ahora, el problema es que muchos se abrazaron la ley en vez de el que dio la ley. Y Pedro estaba: no, yo no como eso. No, Dios. Y dice el siguiente versículo 15: volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, tú no lo llames común. Y dice el versículo que sigue: y esto hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y hace rato nos decían, ¿verdad? Pedro siempre a la tercera, ¿verdad? O sea, cantó el gallo 3 veces. Y ahora le dijo a Dios: no 3 veces. Y yo me quiero imaginar, no sé si le ha pasado a usted que luego de repente llega: oye, hay que hacerla así. No, así no es. Y luego piensas un ratito y dices: no, bueno, si hiciera así, ¿sabes qué? No, mejor sí hay que hacerlo así. Ya lo pensé bien. Y yo digo: bueno, a lo mejor si Pedro así como que come estos animales, y Pedro se sacó de onda y dijo: no, Dios. Y que luego pues de perdido haya dicho: bueno, no, tienes razón, pues eres Dios. Pero no, la Biblia dice que 3 veces se repitió la misma situación y subió el lienzo al cielo. Qué fuerte tenía arraigada su tradición judía. ¿Y qué quiero decir con esta situación de Pedro? Que Dios no le está diciendo a Pedro: ve a casa de Cornelio. Dios le está hablando otra cosa a Pedro, que le está impidiendo en ese momento, y que Pedro necesitaba darse cuenta. ¿Qué se necesitaba darse cuenta? Vamos a seguir viendo. Y dice: mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habrían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y hay algo bien interesante que me faltó resaltar de la tradición judía. Para un judío, el pueblo de Dios, para ellos, aquellos que no eran judíos eran, haz de cuenta, la chusma, como decía el profeta. O sea, para un judío, alguien que no era judío era como que, un gentil. Y le decían, esto es cultural, les decían perros a los que no eran judíos. O sea, los judíos veían a alguien y, ese es un perro. O sea, no es judío. Y lo vemos en el evangelio. Jesús en una ocasión va con sus discípulos, y una mujer sirofenicia o cananea va y le dice: Señor, ayúdame, que mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús responde: no está bien dar el pan de los hijos
a los perrillos. Ahora, no es que Jesús le está hablando mal a esa mujer, es otra enseñanza que Jesús está dando ahí, precisamente de romper con esto. Jesús le dice, no está bien darle a los perrillos el pan que es de los hijos, o sea, los judíos. Y la mujer dice, Señor, aún las migajas come los perrillos abajo de la mesa de sus amos. Jesús dice, yes. Aún nunca he encontrado tanta fe en Israel como la de esta mujer. Como le dio una lección a sus discípulos de que no importaba si eran judíos o no, si hallaban fe, iban a recibir lo que las personas reciben cuando se acercan con fe a Dios. Sí, entonces Jesús precisamente estaba rompiendo el formato, pero estos versículos sí nos dan a entender que para un judío, un gentil era un perro, era menospreciado, era algo así, guácala. Entonces Pedro está viendo esta visión. Y de repente termina la visión y Pedro se queda pensando, ¿qué está tratando de decirme Dios? Y llegan estos hombres, los soldados de Cornelio, a la puerta de Pedro. Y vamos a seguir leyendo. Dice, y llamando preguntaban si moraba ahí Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, versículo 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, aquí hombres te buscan, apresúrate y desciende, no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Versículo 21. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo, aquí yo soy el que buscas, porque han venido. Y bueno, se ponen de acuerdo ahí Pedro y los soldados de Cornelio. Planean, se quedan en esa noche y bueno, ya llega la escena final de esta historia, de esta, iba a decir película, pero no es película, de este suceso. Duermen los soldados de Cornelio y yo supongo que en todo ese tiempo Pedro estuvo meditando en lo que Dios quería hablarle. Entonces amanece el día siguiente y entonces ya van a casa de Cornelio. Dice en el versículo 24, dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. A mí me conmueve el corazón de Cornelio. Eso te habla mucho de él y me lo imagino, o sea, se apareció un ángel y Dios te va a dar algo, háblale a Pedro. Y Cornelio no se quedó la bendición para sí, sino le habló a su familia y a sus amigos más íntimos, ¿verdad? Como que era regio, ¿verdad? Para todo convocamos a toda la raza, carne asada, ¿verdad? Reprobé un examen, carne asada, ¿verdad? Me gradué, carne asada, y por todo hacemos carne asada y que se venga la familia y los amigos. Y Cornelio convocó a todos a su casa. Porque Cornelio sabía que Dios iba a hacer algo y era un hombre de familia. Dijo, esto nadie se lo puede perder. Y Dios no le dijo, y convoca a tu familia, pero él tomó la iniciativa de que todos, porque él sabía que Dios iba a hacer algo grandioso. Y por eso invitó a su familia a la iglesia. ¿Para qué invita a su familia a la iglesia? Y dice en el versículo 25, y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, lo adoró. Va llegando Pedro, imagínense la escena, y Cornelio lo ve. Y no dice que lo espera que timbren en la casa. Cornelio sale y se postra a los pies de Pedro. Y Pedro, no. Dice que en el versículo, Pedro le levantó, le dijo, espérate, yo también soy hombre. O sea, no me adores, no te postres ante mí, soy un ser humano. Ok, tranquilo, bro. Entonces, pero sí se me salen expresiones que uso en el grupo de jóvenes. Entonces ya, escena final. Pedro va llegando a la casa de Cornelio. Y dice el versículo siguiente, y hablando con él, Pedro entró y halló a muchos que se habían reunido. Imagínense que Dios le dice, ve a casa de alguien a llevar el evangelio, y llegas y está toda la familia. Wow, qué oportunidad. Dios dice, qué padre, de verdad. Nos emociona cuando hay mucha gente para que más oigan el evangelio. Por eso hacemos 3 reuniones, para que más vengan al evangelio. Y Pedro ve, y yo me emocionaría de ver esta oportunidad. Imagínense cómo empieza el discurso de Pedro en casa de Cornelio. Y dice, les dijo, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Imagínense que llegan a su casa y es bien abominable para mí venir así con la chusma como tú y tu familia, pero aquí estoy. Pero luego me encanta lo descarado, porque luego dice, pero a mí me mostró Dios que a ningún hombre llame como un inmundo. O sea, Pedro llega diciendo, ustedes saben que es abominable para mí venir con hombres comunes, inmundos como ustedes, pero Dios me dijo que no los llamara así. Pues ya los llamaste, bro. O sea, ¿sí me explico? O sea, ya les dijiste. De todas formas, no se quedó con las ganas Pedro. ¿Qué está pasando con la vida de Pedro?
Pedro no pudo, estaba luchando con romper sus esquemas religiosos. Pedro estaba luchando con su tradición de tantos años que le habían enseñado en su familia, en su sinagoga, y ya lo habían enseñado así. Y en el momento en el que Dios lo quiere usar, Pedro está pero bailando bien las rancheras. O sea, está luchando, pero con Dios mismo por su tradición. ¿Quién representa a Pedro? Pedro podemos ser nosotros que llevamos algunos años de conocer al Señor y seguimos abrazando nuestras tradiciones aún evangélicas de que es que así es que así me enseñaron por 7 años en mi iglesia. Ok, qué bueno que te enseñaron esos 7 años en la iglesia, que así se hace, y que en mi familia me enseñaron a orar así y a esto y el otro, pero el punto no es una idea subjetiva de lo que yo crea que es Dios, es lo que la Biblia y el Espíritu Santo me está diciendo a través de la Biblia. Y Pedro está luchando en romper su esquema. Pedro está luchando con su tradición. Y me impresiona porque esto que Dios está haciendo es tan impactante, y veo cómo Pedro de alguna manera batalló, y era por eso. Y vemos que a Jesús, cuando vino aquí a la tierra, era lo que hacía, lo que está pasando con Pedro. ¿Cuántas veces vemos en el evangelio que Jesús dijo: habéis oído tal, mas yo les digo, así va a ser? Habéis oído que tal por tal, pero yo les digo que ahora así se va a hacer. Escucharon esto, mas yo les doy un nuevo mandamiento: que hagan esto. Jesús vino a transformar nuestras ideologías, vino a transformar nuestra idea tradicional y cultural. Me impresiona que hay una ocasión donde en el evangelio encontramos que una torre se cae y mata a algunas personas, y llegan los discípulos con Jesús y le dicen: Jesús, esa torre que se cayó sobre ellos fue porque perecieron por pecadores, porque así les habían enseñado que Dios castigaba a los pecadores, ¿verdad? Como se nos ha enseñado toda la vida. Y Jesús les da estas palabras impresionantes, les dice: sepan ustedes que esa torre que cayó sobre ellos, sus vidas, si no se arrepienten, perecerán de igual manera. Y ¿se me va a caer una torre? No. Jesús está hablando de un plano eterno. ¿Qué está diciendo Jesús? Si tú no te arrepientes de esto que me acabas de venir a decir, tu vida se va a desperdiciar, porque estás pensando conforme a un pensamiento cultural o tradicional de que Dios castiga a los malos. Pero me encanta la palabra arrepentimiento. Por años he enseñado esa palabra porque tiene un significado muy profundo. Dice que la Biblia, que el primer mensaje de Jesús, dice, comenzó a decirles: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús empezó sus discursos públicos diciendo: arrepiéntanse porque viene el reino de los cielos. Y la palabra arrepentíos o arrepentimiento viene del griego metanoeo o metanoia, que quiere decir 3 cosas: 1, dolerse por el pecado; 2, volverse del pecado; pero 3, cambiar la manera de pensar. Arrepentimiento involucra un cambio de pensamiento, y eso lo encontramos en la Biblia y una y otra vez. Y me llama la atención que va pegado: arrepentíos porque viene el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? No es un castillo en el cielo con ponis y cosas de esas. El reino habla de gobierno, de un régimen. Entonces Jesús dice: hey, cambien su manera de pensar, porque las cosas ya no se van a hacer como ustedes han aprendido, ahora se van a hacer conforme al reino de los cielos. Y Jesús viene a cambiar todo este sistema de pensamiento, un sistema muy corrompido, y Jesús viene a cambiarlo, viene a establecer otra manera. Y por eso vemos en las cartas del apóstol Pablo una y otra vez que dice: renuévense mediante la transformación de su entendimiento, renueven el espíritu de su mente. Lo vemos en diferentes cartas, la importancia que Pablo decía: cambien su manera de pensar, no se atoren en lo que ha sido hasta ahora. No se atoren en eso, sino ábranse, no open mind. No me refiero a eso, me refiero a no abrazar nuestras tradiciones, sino abrazar lo que la Escritura nos dice a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces está Pedro ahí y ya les dice, ¿verdad? Oigan, comunes y inmundos, es aborrecible para mí estar aquí, pero no les voy a decir eso porque Dios me dijo que no lo dijera. Y luego dice Pedro: por lo cual, cuando fui llamado, vine sin replicar. Y pregunto: ¿por qué me hicieron venir? Digo, no sé en dónde entra ahí lo de las 3 negaciones, pero bueno, vino sin replicar. Y Pedro está en casa de Cornelio, y como que hasta ese punto sigue sin entender, porque les dice: ¿por qué causa me has hecho venir? O sea, pasa todo esto
Y Pedro así como que, inmundos, y aquí estoy. Y Dios me dijo que no les diga así, pero bueno, ¿qué pues? O sea, como que no se quería escapar la oportunidad de soltárselas, vea, Pedro no se aguantó. Y bueno, está Pedro ahí en casa de Cornelio, el que fue sin replicar. Les dice, ¿para qué me hacen venir? Y en el versículo 30 en delante vamos a ver que Cornelio le relata lo que le sucedió a Pedro. Le dice, es que hace unos días pasó esto, se apareció un ángel, me mandó que te pidiera, que vinieras, etcétera. Y entonces ya que le está contando Cornelio, dice a Pedro en el versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hay que recordar el contexto. Pedro era una persona celosa de su pueblo, de su raza, de su tribu, por decirlo así. Era una persona elitista. Y dices tú, ay, no le digas así a Pedro. De hecho, sí, esta me da miedo, así, llegando al cielo. ¿Qué andas diciendo a mí? Pero lo vemos en Gálatas. Pablo sube y va y le da un regañadón a Pedro. Le dice, no es bien lo que estás haciendo, porque con los judíos te comportas bien acá y con los gentiles los tratas mal. No está bien lo que estás haciendo, Pedro. Pedro tenía muy fuerte este problema de elitismo, de apariencias, de comportarse de una manera con su pueblo, los judíos, y menospreciar a los que no eran judíos. Era un problema en la vida de Pedro. Y Pedro ahí entiende y dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y dice el siguiente versículo, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Versículo 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Y quiero leer rápido la predicación de Pedro que les da ahí. Este que dice Señor de todos, 36, dice el 37. Y ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan el Bautista, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quienes mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, y a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro predica el evangelio en casa de Cornelio. Dice, ese Jesús del cual han oído, Él es Dios. Y si tú pones tu fe en Él, sana tu enfermedad y libra de toda opresión del diablo, y recibimos en él perdón de todos nuestros pecados. Wow. Yo sé que en su corazón se están gozando, no se preocupe, no me agüito. Qué buena noticia. Y Pedro la está predicando y pues se oye muy acá el discurso, ¿no? Está ahí desde los profetas del Antiguo Testamento y está predicando así Pedro, pero el versículo que sigue me impacta. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, o sea, todavía no decía en el nombre de Jesús, amén, seguía predicando. Dice, el Espíritu Santo cayó sobre, dígalo fuerte, sobre todos los que oían el discurso. Imagínense eso, o sea, no dice que Pedro dijo, bueno, entonces pase el del piano, por favor, vamos a... Dice que Pedro estaba predicando y de repente llega el Espíritu Santo y barre con todos los que están en ese lugar, llenándolos uno por uno. Wow. Y luego dice el siguiente versículo, dice, y los fieles de la circuncisión, refiriéndose a los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y decían, ¿cómo? ¿A poco los gentiles, que no son judíos como nosotros, también pueden tener el Espíritu Santo y entregarle su vida a Cristo? Y ellos están atónitos de lo que está pasando.
Ellos no pueden creer lo que estaba sucediendo. Implica que realmente ellos creían que el evangelio era para los judíos solamente, que el Espíritu Santo era para los judíos solamente. Antes de este capítulo vemos que el evangelio se centra en el pueblo judío nada más. Y por esto es lo que le digo, que este es un suceso histórico y causante de que usted y yo estemos aquí, porque antes de Hechos capítulo 10 se creía que el evangelio era solamente para los judíos, no para los gentiles, nosotros los gentiles. Pero sucede esto, que mientras Pedro predica el evangelio, cae el Espíritu Santo, todos son llenos del Espíritu Santo, y 5 capítulos después del capítulo que estamos leyendo en Hechos 15, hay un concilio de los apóstoles, y Pedro llega a contar este testimonio y dice: oigan, está pasando algo. El Espíritu Santo está cayendo sobre no judíos, sobre gentiles. El evangelio está llegando y está transformando sus vidas. Y en ese concilio se decide si el evangelio si era después de todo para los gentiles o solamente para los judíos. Y gracias a Dios por Cornelio. Y gracias a Dios que Dios le hizo entender a Pedro que tenía que zafarse su élite judía, su orgullo tradicional de su linaje, para entender que Dios no hace excepción de personas, que Cristo murió en la cruz por todos y para el perdón de pecados para todo aquel que crea en Él. Y Pedro lo entiende. Si me ayudas con el piano, Dan. Y es diferente a la predicación de Pedro. Aquí sí usamos piano. Y en Hechos 15 están discutiendo si el evangelio era para los gentiles o no. Y se levanta un hombre, gracias a Dios por él, Esteban, y dice: esto que está pasando es el cumplimiento de la profecía de Amós capítulo 9. ¿Qué es Amós 9? Que el tabernáculo de David sería restablecido. ¿Qué es el tabernáculo de David? En el Antiguo Testamento David tenía un tabernáculo, pero solo algunos podían acercarse a Dios, los levitas y sacerdotes. Pero David, a través de la adoración, logra que algunos que no eran del linaje de Leví se pudieran acercar a Dios también. Entonces él entiende, porque Dios dice que en los postreros días Él restablecería el tabernáculo de David. ¿Qué es el tabernáculo de David? Que todos podemos venir a Cristo. Y este suceso de Cornelio es una profecía cumplida. Dios diciendo a través de Cristo: judíos, gentiles, lo que sea, pueden venir a mí. Y ese es el cumplimiento. Y cuando Esteban, lleno del Espíritu Santo, expresa que es una profecía llegando a su cumplimiento, los apóstoles entienden. Dicen: sí, los gentiles también pueden venir a Cristo. Y aquí estamos, miles de años después. Gracias a Dios. Y yo quiero decirle algo, es en serio cuando la Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vea cómo esa simple, entre comillas, decisión afectó miles de años después y sigue afectando. O sea, el efecto que provocó este suceso de Pedro entender que no podía abrazar su tradición judía y predicarle el evangelio a Cornelio, dio como fruto o como consecuencia que miles de años después estamos abriendo 3 reuniones en la iglesia porque ya no cabe la gente. Wow. O sea, Dios quiere usar su vida. Y a veces pensamos en que Dios quiere llevarme y que se abra el mar, y en cosas que a veces nosotros podemos considerar pequeñas, no sabemos la trascendencia, porque si es en la voluntad de Dios, permanece para siempre. Un hombre cristiano en una universidad ponía un versículo en el pizarrón todos los días, un versículo diferente. Todos los días. Él le daba pena predicar y su manera de escribirlo en el pizarrón, y luego se sordeaba de que él lo había escrito. Pero decía: esos versículos le tienen que llegar a alguien. Obviamente eventualmente ya sabían que era él. Y esos versículos, un día en una ocasión le llegaron a un hombre de esos de la universidad y se convirtió. Ahora, él pudo haber pensado: bueno, por hacer esto gané un alma, que es suficiente, por cierto. No es como que, nada más un alma. El resultado de esa alma es que el hijo de ese hombre es uno de los hombres que tiene las iglesias más grandes en todo Estados Unidos. Él ganó un alma, pero el hijo de esa alma vino a ser de los pastores con la iglesia más grande de Estados Unidos ahorita.
miles van a esa iglesia. Seamos dispuestos a obedecer a Dios. Y cómo nos estorba estar aferrado a nuestras formas. Y yo quiero terminar diciéndole esto. Dice aquí estos versículos. Dice versículos 46: porque oían que todos hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Versículo siguiente: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ya se unieron como nosotros. Versículo siguiente: y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y le rogaron que se quedase por algunos días. O sea, el que no quería ir ya hasta se quedó a dormir ahí con ellos. Yo le quiero decir en esta mañana, si usted ha tratado y ha intentado de ser una persona buena y todo esto, nunca van a ser suficientes nuestros esfuerzos, porque hemos pecado. Necesitamos a Cristo. Y si usted estaba así como deseoso de vivir para Dios, déjeme le digo, la puerta es Cristo. Es necesario. Si usted se identifica con un Cornelio el día de hoy, entréguele su vida a Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Y regresamos a las formas. ¿Cómo le hago? Y yo lo veo muy simple, ¿verdad? ¿Cómo Andrea se volvió mi esposa? Pues se lo pedí. No hice, nada más le dije: ¿te quieres casar conmigo? Entonces, ¿cómo hago a Jesús mi Señor y Salvador? Pues se lo pido. No tengo que hacer mi ritual de: Señor, te necesito, eres necesario para mi vida. Ven a mi vida, Señor. Te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy, Señor, y te pido que tengas mi vida en tus manos, Señor. Una oración así de simple. Es más, a veces es más simple. Un simple sí es suficiente cuando es con todo el corazón. Cuando yo le dije a Andrea que se casara conmigo, ¿qué me respondió? Y eso implica un montonal de cosas. Pero es un sí. Y no necesitamos: sí, Señor, pero yo, y un credo de no sé qué. No. Sí, Señor, te entrego mi vida. Sí, recibo tu perdón y tu salvación. Para los Cornelios y los Pedros que estamos aquí, los que llevamos años en el Evangelio, los que ya me enseñaron que Dios es así y así y así y así funciona todo Dios, que nos despojemos de nuestras tradiciones, de nuestro orgullo evangélico y a veces de nuestro orgullo también humano. ¿En qué sentido? Porque aquí Pedro era de que: ay, los que no son judíos, pero ¿qué tal nosotros? Ay, mijo, no te juntes con los Gutiérrez, no vayas a la colonia no te juntes con los González, porque ellos dicen que son bien. Y tenemos estas cuestiones como Pedro de elitismo. Y que si su peor enemigo, por decirlo así, es la siguiente persona que Dios le dice: ve y compártele. Le vamos a decir como Pedro: no, Señor, es que yo no podemos estar abrazando una tradición cultural, familiar, religiosa, porque eso nos estorba de ser usados por Dios. Eso nos detiene tanto. Yo le quiero decir el día de hoy, si usted se identifica como yo con Pedro, decir: Señor, o sea, quita todo este bagaje cultural, porque le voy a decir algo, no importa si es de convivencia familiar o de la iglesia metodista o de la iglesia bautista, de donde sea, usted es hijo de Dios por su fe en Jesucristo. Yo no menosprecio: esos son de los bautistas. No, son el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Y luego no nos vayamos así: no, yo soy regio y los regios, mugres de Estados Unidos, no, aquí Dios va a hacer algo. No, porque ni siquiera, aunque nacimos en México o en Monterrey, no somos regios y mexicanos, somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces yo no me puedo poner en un plan así de: ay, los gringos, mugres, no sé qué, y los chinos, no sé qué. No. Somos ciudadanos del reino y Dios no hace acepción de personas. El plan de Dios es global y es eterno, y Dios nos incluye en ese plan. Así que no sé usted, pero yo sí quiero ser incluido en ese plan. Ponerme las pilas y ponerme a chambear. Sí, ¿por qué no nos ponemos de pie?
No podemos pretender conocer ya cómo funciona, por decirlo así, Dios. Fue el problema de Job, de los amigos de Job. Job estaba en gran afrenta y vienen sus amigos y le dicen: esto te pasa porque tú tal. O sea, 1 más 2 más 3 dar este resultado. Job dice: no, pero es que no están esos elementos en tu ecuación. Y ellos dicen: no hay de otra. Estás así porque esto y esto. Pero es que no hay eso en mi vida, te lo prometo. No, Job, no lo escondas, no seas mentiroso. Estás así porque 1, 2, 3 y Dios cuando 1, 2, 3 hace 4, 5 y 6. Así funciona, Job. No, es que no hay, de verdad, te lo prometo que no hay. Job, me imagino la impotencia de Job. Dije: es que ¿cómo les explico que no es cierto? Y ellos: no, es que así es, así ha sido siempre. Hasta que viene otro hombre en la historia. Gracias a Dios por la vida de ese hombre, porque después de él es cuando Dios se revela. Él viene y dice esta frase que me encanta. Dice: he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Están los otros tipos pretendiendo ya saber todo de Dios, y llega este otro y dice: no, la verdad es que no puedo decir que yo sé todo de Dios y cómo opera Dios. Y ahí Dios se revela en un torbellino y empieza a mostrar su gloria. Y ese es el problema de Pedro. No, es que el evangelio así. Y dice Dios: no, sobre los gentiles. ¿Impide el río, Pedro? Y Pedro dice: ¿cómo puede alguno impedir el río del Espíritu Santo? Y me impresiona, termina esta situación en la llenura del Espíritu Santo. Y quiero que terminemos orando que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas, porque finalmente el que orquestó esto fue el Espíritu Santo. No sé si se dio cuenta, pero dice que el Espíritu Santo le dijo a Pedro, dice textualmente la Biblia, y el Espíritu Santo le dijo a Pedro: ve. Es el Espíritu Santo. Entonces cierre sus ojos conmigo, y si es un Cornelio, le animo el día de hoy a entregarle su vida a Jesús. Y si usted se identifica con un Pedro, le animo a decirle: Señor, ayúdame, Señor, a ser bíblico. Ayúdame a no regirme por mis tradiciones, por mi orgullo, quizá mi orgullo evangélico, por mi tradición familiar, por mi tradición cultural. Señor, ayúdame a ser guiado por tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos movernos a la voz de tu Espíritu Santo, ser guiados, Señor, por ti, como hijos tuyos, ser guiados, Dios, por ti. Ayúdanos a escuchar tu voz, Señor, a ser sensibles a tu palabra y regirnos, Señor, por lo que tú nos hables, por lo que tú nos digas a través de la Escritura, Señor. Líbranos, Señor, de tradiciones, líbranos de bagaje, Señor, cultural, y ayúdanos a vivir como ciudadanos del reino de los cielos, como discípulos tuyos, no aferrados a nada más que a ti y a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, ¿por qué no levantas tus manos conmigo y le dices: lléname, Espíritu Santo, llénanos, Espíritu de Dios, ven y llénanos de tu presencia. Ven y haz tu obra en nosotros. Ven y revélanos a Cristo. Ven y revélanos tu palabra, Señor. Queremos que hagas de nosotros una obra nueva. Queremos que hagas tu obra y que nos uses para tu reino, para tu gloria, Señor. Y que al final de nuestros días, Señor, hayamos glorificado tu nombre con nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Todos decimos amén. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso?